Según lo que me dijo el presidente, por la trayectoria de mi trabajo, que es un trabajo que son varias etapas, pero sobre todo la última etapa, que es un poco sobre la concentración del poder económico, los monopolios y el efecto que eso tiene en la economía en general, y porque he mandado el premio de economía. Y entonces en áreas como el mercado laboral, el efecto sobre salarios, el efecto sobre también otras empresas pequeñas, son los típicos startups, qué efecto tiene el hecho de que hay estos Googles, estos Metas y estas empresas grandes, qué efecto tiene eso sobre empresas pequeñas que empiezan, que son las empresas innovadoras. Bueno, este trabajo que he hecho con muchos colaboradores, porque no es un trabajo mío solo, es con muchos colaboradores, con mucha gente, ha sido destapar, uno, la evidencia, lo que ha pasado en los últimos 4 décadas, en el sentido de la concentración del poder económico, y después también buscar explicaciones, las causas y las consecuencias que tiene esto. Sí, lo que encontramos, sobre todo, hay varias explicaciones que coexisten, pero la más importante es el cambio tecnológico, porque todo empieza en el año 1980 y hay un cambio muy claro en todo lo que estaba diciendo, tanto en la concentración, tanto en lo que llamamos los beneficios de estas empresas, y todo empieza a subir en los años, en el 80, y en el año 80 es cuando la economía de verdad empieza a utilizar la tecnología digital. Existían ordenadores antes, pero realmente cuando empieza a entrar en las casas, en los hogares, cuando empieza a ser utilizado por las empresas, cuando empieza a tener un impacto directo, es entonces. Luego, lo que pasó durante estos 40-45 años hasta hoy no es siempre lo mismo, ¿no? El ordenador, el significado que tenía en el 80 es distinto al que tiene ahora, porque el ordenador es lo que pasó en los 80, quizás la web en los 90, en los 2000 el móvil, en 2010 los datos o los big data, 2020 empieza la inteligencia artificial. Son todas fases diferentes, pero de la misma revolución tecnológica, que es la digitalización de la economía. Para mí, cómo verlo es verlo un poco como, por ejemplo, el deporte, el fútbol. Si tienes un campo que está inclinado y que aquí juegan 15, al otro lado juegan 7 en vez de 11 contra 11, además el árbitro es amigo de los que tienen 15 que juegan arriba, ya no hay partido igualado, ya no hay competencia. Entonces eso es lo que pasa, el equivalente en la economía. Y por eso es cuestión de hacer reglas muy claras, un árbitro independiente, imparcial, y poder jugar. Entonces ahí disfrutas jugando y disfrutas mirando. Y yo creo que ahí el disfrute viene del consumidor, viene del trabajador que trabaja en estos sectores, y en general también viene que es la empresa, porque viene un aspecto que es la innovación. Obviamente estas empresas dominantes han innovado muchísimo para llegar a donde están, pero también es verdad de que la innovación viene de las empresas startup, de las pequeñas. Y entonces una vez que se hacen tan grandes, frenan mucho esa innovación. Entonces perdemos un poco esta dinámica de la innovación. Intentar que haya más competencia, eso es fácil decir, y hay varios aspectos de esto. Un aspecto de conseguir competencia podría ser evitando de que hacen cosas como la colusión, que significa que hacen tratos entre ellos, es como lo típico histórico, o que revisamos las adquisiciones, los mergers, como decimos, que dos se juntan. ¿Por qué se juntan? Pues para que no tengan competencia. Entonces ese es un aspecto. El otro aspecto es un poco más relevante, creo, para ahora, lo que estamos viendo por el cambio tecnológico, tiene que ver con el hecho de que son realmente
lo que llamamos monopolios naturales. ¿Qué es un monopolio natural? Pues que tiene una tecnología del cual genera una posición dominante natural. Un ejemplo, la vía de tren entre Barcelona y Madrid, ¿no? Para realmente analizar esto es un monopolio, lo más eficiente es que hay una línea, que no hay dos líneas, ¿no? Porque es muy caro invertir en esto. ¿En qué sentido poner otra empresa una línea al lado para competir? Ahora hemos encontrado maneras de generar competencia ahí, porque ahora puedes comprar un billete no solo de una empresa, sino que hay varios competidores. Renfe no le gusta esta competición, ¿no? Pero Renfe es uno de los operadores en esa línea y luego hay Wigo, los otros que están en ese mercado que compiten. Entonces, eso se llama interoperabilidad, que es un término que viene de los techies, como decimos, del computer science, que es separar el efecto red, en este caso la vía de tren, del operador y hacer múltiples operadores que al mismo tiempo que generan competencia están aprovechándose de la ventaja de escala. ¿Por qué tienes estos monopolios naturales? Porque hay una ventaja de escala. Más grande se hace más eficiente. De la misma manera que una red social, que sea Facebook o que sea LinkedIn o que sea Instagram, tiene valor. Yo cuando participo en esto, más grande, más valor tiene porque encuentro todos mis amigos y más. Si hay dos redes, ya no puedo comunicar entre uno y otro. No puedo mandar, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp a Telegram, que son redes separadas, ¿no? Entonces, utilizando la ventaja de una red es positivo, pero al mismo tiempo queremos evitar que esto genere la posición dominante de monopolio de estas empresas. Bueno, yo creo que una parte de esto es escala. Una vez que eres tan grande, dices, bueno, me quiero enfocar en lo que yo estoy haciendo. Si eres una empresa pequeña, dices, bueno, voy a externalizar, por ejemplo, yo que sé, un call center porque soy muy pequeñito. Quizás lo haces, pero si eres grande ya vas a analizar muy bien qué ventaja tienes tú de hacerlo en casa o fuera. Si hay servicios que te lo ofrecen a un buen precio, mejor comprarlo fuera, entonces externalizan estos servicios. Otra vez hay dos aspectos. Uno es, claro, una empresa grande, si no tiene competidores, tampoco tiene que competir para los trabajadores. El mejor ejemplo que ahora están estudiando mucho en Estados Unidos son las adquisiciones de los hospitales. Y miras el mercado de las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ves? El momento que en una ciudad donde antes había los hospitales estaban compitiendo para tener acceso a las enfermeras o los enfermeros, de repente cuando se han unido, todavía hay dos hospitales, pero son el mismo dueño ahora. Entonces dicen, oye, no vamos a competir entre nosotros para estos trabajadores, por lo tanto pueden pagar trabajos más bajos. Eso es lo que se llama monopsonio, que es el equivalente del monopolio, pero en vez de por productos que vendes, por servicios que contratas, ¿vale? Por, digamos, el servicio del trabajador. Entonces, si tienes una posición dominante, como en este caso, dos hospitales que son realmente uno, que se han unido, entonces tú puedes pagar salarios más bajos porque la única opción que tienen estos trabajadores es o bien no trabajar en un hospital, pero si eres enfermera, no hay, o ir a otra ciudad, pero eso ya puede ser más difícil de hacer. También hay otro aspecto que afecta a los salarios, y eso es una cosa que también hemos visto en los últimos 4 décadas, y es que una vez que tienes suficientes sectores en la economía donde hay empresas dominantes, que no solo en tecnología, también es en textil, también es automoción, también es en otros sectores, cuando ves esta posición dominante en varios sectores, eso ya empieza a tener un efecto macroeconómico sobre la economía. ¿Qué pasa? Estas empresas están vendiendo sus productos a un precio más alto del coste, porque tienen poder de mercado. Entonces eso significa que hay menos compra, porque si el precio es más alto, la gente compra menos. Por lo tanto, se tiene que producir menos. Y si se tiene que producir menos, se utiliza menos trabajo. Entonces la demanda de trabajo baja y eso tiene un efecto negativo sobre los salarios. Y hay estas dos fuentes
de, digamos, la posición dominante de las empresas sobre los salarios. Cuando lo calculamos e intentamos dividir o medir qué contribución viene de cada uno, la parte primera del monopsonio, del efecto directo de los hospitales sobre los trabajadores es el 25%. El 30% y el 25%. El resto viene de ese efecto de que hay tantas empresas en la economía que tienen una posición dominante, que esto genera una demanda disminuida para el trabajo y por lo tanto bajan los salarios. Hay, digamos, dos fórums, ¿no?, donde estamos activos. Uno es el fórum directo de las publicaciones. Entonces esto es más algo que se lee entre los académicos, pero ese también, digamos, percola al sector más de las políticas, los que están trabajando en un banco mundial o que trabajan en los gobiernos o que trabajan en un banco central, miran estas cosas y lo analizan. Y hemos hablado con varios gobiernos y eso es un poco la segunda vertiente. La segunda vertiente es directamente con los que están tomando las decisiones políticas. Y el tema de la política de competencia ha estado realmente en vogue, por decirlo, porque la gente ha visto no solo lo que ha pasado, sino que también se tiene que hacer algo. Y ahí la Comisión Europea ha tomado pasos muy decisivos. Tienen lo que se llaman el DMA, el Digital Markets Act, es como una nueva legislación para conseguir más competencia entre las empresas. Y en Estados Unidos lo han intentado, pero claro, ahí políticamente está un poco más complicado, pero sí que han intentado hacer varias cosas, como por ejemplo hubo el caso contra Google por su posición dominante en el mercado de los anuncios online que ellos tienen. La postura ha sido correcta, pero luego no ha ido más allá como para imponerse y es como decir, no lo puedes hacer, pero al niño lo dices esto y si no hay, no estoy a favor de castigos, pero si no hay consecuencias, ¿no?, donde, bueno, puedes hacer lo que quieras porque nunca habrá consecuencias, pues no tiene efecto. Entonces algo de consecuencia tiene que tener, porque estas empresas no están ahí para necesariamente ser simpáticos y hacer bondad, sino que están para ganar dinero. Y yo lo entiendo, que este es su objetivo, pero si lo hacen a través de unas posiciones dominantes porque son monopolios, pues sí que tiene que tener consecuencias. Hablan del hecho de que hubo influencias a nivel alto político en la negociación de los aranceles y todo esto. Entonces, bueno, yo no estoy ahí, no leí, pero yo solo he leído de que, bueno, puede haber un poco de influencia de esta forma. No sé si Donald Trump va a venir, lo que sí entiendo que ha sido a los niveles más altos, entonces supongo que lo que realmente queremos a nivel de política de competencia es que sea independiente, de la misma manera que tenemos un banco central independiente, que ahora en Estados Unidos está en duda un poquito porque hay cada vez más influencia de la política en el banco central. En Europa tenemos un banco central muy independiente, ¿no?, en parte por la estructura de la Unión Europea y el hecho de que no hay un presidente que pueda decir, bueno, hay la presidenta de la Comisión Europea, pero es muchos países metidos, es bastante, digamos, dividido el poder, no está como muy centralizado y por tanto también nos garantiza la independencia del Banco Central. De la misma manera necesitamos una independencia de la política de competencia. ¿Por qué? Porque las empresas tienen intereses directos. Eso afecta a la política porque ellos utilizan la posición económica dominante que tienen para influenciar la política. Y eso al final entonces genera resultados que no son en el interés del consumidor, del trabajador, del entrepreneur, de la empresa que es un startup. La influencia de empresarios individuales que tienen una empresa dominante y por lo tanto una posición de influencia también en política, es casi normal que esto pase, por lo tanto, tener control sobre estas posiciones dominantes, sobre estos monopolios, es importante también para garantizar un poco la democracia, porque la democracia es al final separación de poderes. Y eso los americanos fueron los
de los primeros de implementarlo con éxito, ¿no? De separar los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Creo que hay más poderes del Banco Central, la moneda, de la competencia, ¿no? También de las empresas que son, digamos, de necesidad, ¿no? Agua, electricidad, el transporte, las telecomunicaciones, que necesitamos, digamos, separación de poderes en mucho más dimensiones que solo estos tres que eran inicialmente hace 250 años el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces creo que es importante también evolucionar un poco en este sentido, porque lo que ha cambiado es, para volver al porqué, es la tecnología. Lo que pasaba hace 100, 200 años era muy distinto. También había monopolios, pero eran mucho más locales. Ahora un monopolio es global. Entonces tiene una envergadura con un potencial de 8.000 millones de consumidores de golpe. Entonces, si tú tienes esto como potencial efecto, además si hay economías de escala, lo que hablamos antes, si además hay efectos red, como en las redes sociales, esto genera de golpe un poder enorme. Y como decía antes, la solución tiene que ir como para abrazar casi, ¿no?, estos efectos de escala, pero al mismo tiempo controlar un poco la competencia. Y eso, con una política tan influenciada por estas empresas, yo creo que es peligroso. La Comisión Europea se ha puesto en contacto conmigo, entonces, sobre todo para hablar desde el punto de vista de la política de la competencia. Realmente en ese momento la política de competencia se hace desde la Comisión Europea. Sigue habiendo también las agencias de competencia también nacionales, incluso regionales. Hay una agencia de competencia aquí en Cataluña, por ejemplo, que tiene un trabajo importante que es más local, pero para tratar esas tecnologías digitales de estas empresas globales, la que en Europa juega es la Comisión Europea. Y también hablamos un poco con gente de los bancos centrales, que les preocupa la inflación, pero también el nivel de precio está afectado por las posiciones monopolísticas que pueden hacer ellos, cómo afecta a la política monetaria, cómo afecta al hecho de tener esta posición dominante algunas o varias empresas de estas grandes, cómo eso puede tener un efecto sobre la inflación, por ejemplo. No podemos hablar con gente de ellos, porque la gente de Google y Facebook también entra en estos foros, debatimos, hablamos con ellos. Antes preguntábamos, ¿no somos amigos? Yo creo que no es así. Ellos entienden perfectamente cuáles son, digamos, los intereses. También entienden los puntos de vista de la política, harán todo para evitarlo, pero sí que entran en el debate, entran en la discusión. No es un tema, digamos, que esta gente, que todos vivimos polarizados en esto. Yo creo que hay un entendimiento bastante claro ahí. Para mí es desgraciadamente un paso atrás, en el sentido de que yo entiendo que la globalización a mucha gente le ha afectado de manera negativa. Pero ¿qué ha hecho la globalización? Es lo mismo que el cambio tecnológico. Ha generado empresas con mucha posición dominante. Y entonces, ¿por qué? Porque tu mercado se hace de un golpe mucho más grande. Y entonces, la solución no es decir queremos menos globalización, no lo podemos evitar ya. Todas estas tecnologías no podemos decir que no serán globales. Ahora la telecomunicación, el GPS, todo esto es una tecnología global. No puedes decir, ahora vamos a vivir con tecnologías no globales. Eso no existe. Esto va a seguir existiendo, no lo podemos evitar, no lo podemos parar. Entonces, decir, pero la solución es que vamos a tener economías que están cada uno en su cajita, separados, con aranceles y todo esto, es como decir, bueno, ahí vamos a frenar los efectos negativos. No lo vamos a hacer. Además, es un enfoque un poco minimalista, un poco con poca visión de mirarlo así. Y yo creo que la vía alternativa es un poco la visión que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, creando instituciones multinacionales, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que luego vino la Unión Europea, que era decir, bueno, tenemos que
mirar hacia más internacional, no menos, más global, no menos, pero eso significa que los efectos negativos de la globalización tienes que, digamos, atacar o tratar con instituciones globales, no hacer menos global tu economía y hacer aranceles y hacer pequeñas cajitas de cada economía, no, hacerlo más abierto, pero tener instituciones que te permiten tener independencia en la política de competencia, para que puedas decir, mira, estas son empresas que están monopolizadas, tenemos que conseguir que haya más competencia. Y ese es un ejemplo, pero también a nivel, por ejemplo, del medio ambiente. Es un problema global. No podemos decir, lo vamos a resolver aquí en Europa y los de otras regiones del mundo no van a hacer nada. Lo tenemos que hacer todos juntos, porque si lo hace solo uno no tiene ningún efecto, ¿no? Y creo que, digamos, ya que hay más globalización, que la tecnología es una tecnología global, la solución no es menos globalización, es más instituciones globales, ¿no? Tenemos que tirar más y por lo tanto me gustaría que la gente mirara más un poco lo que escribían los políticos en los 40, 50 y que hicieron, por ejemplo, un Schuman y un Monnet en Europa para crear lo que crearon, más que decir, bueno, vamos a volver a la época bueno, decimos de hace 120 años, ¿no? Un poco una época cerrada. Sí, y es un poco, es interesante ver, aquí hay también un poco, y ahora estamos ya hablando de política, no de economía, pero de alguna manera la gente vota por estas cosas, vota para tener más aranceles, vota para reducir la globalización y, repito, hay efectos negativos de la globalización, pero solucionándolo no es hacer menos global la economía, es hacerla más global en el sentido que, de nuevo, el árbitro tiene que ser un árbitro global. El campo ahora es un campo donde juegas a fútbol global. En vez de decir, vamos a hacer pequeños campos con nuestro árbitro cada uno, no, hagamos el campo grande. Hagamos esto un juego global con árbitro global, con reglas globales. Entonces es la única forma de hacerlo, porque de nuevo esa tecnología no la podemos reducir, no la podemos poner marcha atrás con eso. La calidad del sistema educativo en España es en general muy alto. Tenemos que decir aquí y en todos los sitios, que lo vemos en los indicadores de los estudios, el estudio PISA y todo esto, que la calidad está bajando. Los chicos, cuando entran, ya no tienen el mismo nivel que antes. Son varias causas, pero creo que una es también el acceso a de nuevo a la tecnología, que están menos enfocados, que están, bueno, tienen ahora la inteligencia artificial como los ChatGPT y similares, tienen esto que les soluciona muchos problemas, pero aprenden menos. Entonces, bueno, estamos todos viviendo esto, estamos pasando todos por eso. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo, porque para mí es una cosa que tenemos que tener realmente, tenemos que mirarlo con preocupación, porque es potencialmente importante y grave, pero tendremos que ver cómo será. Tenemos que utilizarlo, hay que fomentar el uso de estas tecnologías. Lo que pasa es que hay ciertas cosas, cuando ves que tienen un efecto negativo, pues tienes que intentar evitar que pasa esto. Es de la misma manera que decir el teléfono, digamos, que tenemos ahora, que ya no es un teléfono, pero es un ordenador, es súper útil para la mayor parte de las cosas que lo utilizamos. Ahora que nos hacemos adictos, que nos hacemos un poco obsesionados con todo esto, pues intentemos buscar formas en lo que eso no pase, sin tirar el teléfono fuera como para decir no lo puedes utilizar, para encontrar el camino de aquí hasta la estación, ¿no? Que queremos utilizar esta tecnología, la necesitamos utilizar. Lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de los efectos negativos. Posiblemente, pero creo que es un poco pronto para saberlo. Porque todavía no vemos mucho en los datos, se empieza a ver algo, pero es a nivel todavía muy local, muy reducido. Habrá que ver
¿qué impacto va a tener? Va a tener un impacto seguro, va a ser grande, seguro. ¿En qué dirección? No sabemos. Y yo creo que es muy posible, no estoy diciendo esto como para que sí, que no tengo datos y como científico no me quiero pronunciar si no tengo la información. ¿Qué son los posibles escenarios? Más desigualdad es posible, menos desigualdad también. ¿Por qué menos? Porque, digamos, hemos visto una época donde los que utilizaban, digamos, ¿cómo lo diría? Trabajos cognitivos como el conocimiento, ¿vale? En los últimos 20-30 años han visto un premio a sus salarios bastante altos. Si tú tenías una carrera o habías hecho un máster o un doctorado o lo que sea, tenías un salario que ha ido creciendo mucho más que los que te hacían trabajos sin este componente cognitivo del conocimiento. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Posiblemente es reducir la demanda para esta gente, porque la inteligencia artificial es reducir la necesidad de trabajo cognitivo, porque la va a hacer la máquina. Entonces eso reduciría la desigualdad. Pero no creo que esto va a ser el resultado. Esto va a pasar en algo. Lo que va a pasar es también que habrá una demanda para las superestrellas. Entonces todavía necesitamos gente que sabe programar, imaginarse, desarrollar cómo es esta tecnología. Y ahora ya estamos viendo que hay una guerra para llevarse los informáticas más brillantes a todas estas empresas, pagando salarios que no te puedes ni imaginar cuán altos son. Y esto genera obviamente mucho más desigualdad. Entonces, que yo creo que habrá un poco de compresión. Eso es una predicción, no está basado en datos, pero eso es una predicción. Entonces, mira, si lo volvemos a hablar de aquí 5 años, podemos decir si he tenido razón o no. Pero un poco de compresión significa reducción de desigualdad en el medio y luego un aumento en la cola de estas estrellas, de estas superestrellas. A ver, los sistemas educativos o las universidades, cada una tiene un poco su curiosidad, su cultura, que también el efecto de la cultura general del país siempre se nota, pero ahora está tan internacionalizado, damos las mismas clases, utilizamos los mismos libros de texto, los profes son de todos los sitios aquí, más de la mitad son extranjeros, entonces, digamos, el mundo de la academia siempre ha sido muy internacional, ¿no? El programa Erasmus ha sido un éxito en este sentido, de hacer más internacional un poco la experiencia de ser estudiante de universidad. Yo creo que tantas diferencias no hay, las diferencias son culturales. Mira, para mí la más grande, la diferencia entre España y Inglaterra, por ejemplo, en un examen, bueno, en Inglaterra dicen, bueno, el examen es de 2 a 4, pues empiezan 3 minutos tarde, son las 2 y 3, acabamos ya a 4 y 3, ¿no? Entonces a las 4 y 3 dicen, se acabó, y escuchas todo el mundo al mismo tiempo poniendo el boli en la mesa, todo el mundo acaba. Aquí no pasa así. Aquí la última cosa que está en tu papel es cuando alguien te coge el papel y es el boli que hace una raya, ¿no? Porque estás escribiendo hasta el último momento y el que está al final escribe 2 minutos más que está al principio. Bueno, son cosas culturales. También esto de hablar en clase en España, como extranjero, cuando llegas aquí no te lo puedes creer. No te puedes creer, pero no tienen, bueno, los estudiantes están acostumbrados a hablar todo el rato, no hay ninguna vergüenza. Bueno, son diferencias culturales. También van cambiando en otros sitios, porque si tienes españoles que llegan a Inglaterra, pues ahí también hablan. Entonces hay como un poco un conflicto entre culturas también, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es más folclórico, eso es más divertido y ver las diferencias, porque luego dices, bueno, España es una cultura cálida, entonces como que si hay que contar lo que pasó, yo qué sé, con la novia o el novio, que no sé qué, el hermano ha hecho esto o lo otro, pues hay que contarlo. Es importante, mientras los ingleses quizás son un poco más estrictos, ¿no? A ver, soy una persona súper privilegiada por el color de mi piel, por muchas cosas, ser hombre, por el acceso que tengo. Han habido momentos, pero son realmente irrelevantes. Podría buscar, pero como todo el mundo ha tenido algo. Pero digo, soy súper privilegiado.
Mira, la única cosa que diría es que soy de la familia, mis padres no han ido a la uni, entonces en este sentido tengo la suerte que mis padres tenían el valor de educación, aunque ellos no lo han tenido, y bueno, ser así con mis hermanos de la primera generación en la familia también te da un poco de poder decir, bueno, hemos tenido la suerte que ha podido pasar, porque por muchos de los chicos con los que yo estaba en el parvulario no han ido a estudiar, porque era un entorno social donde muchos no iban. Pero bueno, estas son las suertes que tienes o no tienes en la vida. Sí, hay una brecha de género totalmente, es grande. Una de las cosas que hacemos, y no digo que yo hago, sino que hacemos todos, estoy involucrado en las organizaciones de los economistas. Por ejemplo, la European Economic Association estuvo hasta el año pasado de presidente, y una de las cosas que intentamos hacer es todo lo que podemos para reducir la brecha. Ahí mismo en la organización estamos en paridad, 50-50 para todo tipo de el presidente, el vicepresidente. Un año un hombre, no es matemático, pero si miras ya en los últimos 10 años estamos en paridad, porque es un objetivo que nos hemos puesto, lo queremos que sea así. Lo que tenemos un poco más difícil es con minorías, que sea por orientación sexual, color de piel, por religión, porque hay pocos de algunas de estas minorías, entonces, pero también lo estamos intentando. Es un primer paso, pero la brecha está y seguirá habiendo durante mucho tiempo. Entonces yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que se minimice. Sí, las ideas hoy en día creo que tienen menos probabilidades de prosperar que antes, y en parte es porque si tú como emprendedor tienes una idea, montas tu empresa. Hace 40 años había un entorno competitivo donde tú podías prosperar. Ahora te encuentras con estos gigantes, estas empresas dominantes que tienen mucho más envergadura económica, poder tanto económico como político, como para evitar que tú como un pequeño pez en el agua no tienes muchas chances. Y creo que eso lo vemos porque hay mucho menos de estos startups, de estas empresas innovadoras. Yo soy sí optimista de lo que podemos hacer. Si no hacemos nada no soy optimista, pero sí que podemos hacer cosas, y creo que lo importante es pensar que hay soluciones eficaces. Es una cuestión en parte política, pero también económica, de que realmente lo queremos y que lo debemos implementar. Y concienciar al público, que es importante que el público lo sepa, y que cuando van a votar, que votan para más competencia, no menos. Desde mi familia querían que tanto mis hermanos y yo estudiáramos, y yo no sabía exactamente qué hacer. Ser economista, hacer un doctorado ha sido mucha carambola, como decir, porque no lo tenía del todo claro. Entonces empecé con economía porque me daban bien las mates y era o bien estudiar ingeniería, que no me veía como ingeniero. Entonces estudié una carrera que era una combinación entre ingeniería y economía. Entonces era como un poco un compromiso. Me gustaba la economía. Cuando empiezo ahí me gustaba, entonces empecé a hacer un máster. Cuando acabó el máster, desde mi familia, bueno, no había más para hacer, tenía que ir a trabajar. Y digo, pero me gusta el entorno de la academia, y busqué trabajos de asistente de investigación, de trabajar para un profesor. Y empecé, y con mucha suerte me sale un trabajo en la London School of Economics, que era bueno, entonces sigue siendo, diría, el mejor sitio en Europa, creo, en economía. Y entonces empiezo a trabajar, y después de un mes el profesor para quien trabajo me dice, bueno, ¿te interesa tomar algunos cursos? Quizás te iría bien también para el trabajo que estás haciendo para mí. Apúntate a lo que te interesa. Me apunto, y luego me dice, ¿te gustan estos cursos? Me encanta, digo, la verdad que ha sido un abrir de mis ojos que ha sido realmente muy interesante. Y me dice, ¿te gustaría hacer el doctorado? Claro, digo, sí, eso es posible. Entonces, 2 días después estaba apuntado en el doctorado. Ahora esto es imposible, ahora hacemos una selección de los candidatos, hacer exámenes y todo esto. No hace tanto tiempo, pero todavía se hacía así como, bueno, si hay uno aquí que está perdido, pues entra en el doctorado. Y esto ha sido, según la suerte, la tercera ya,
muchísima suerte. Entonces ahí empecé a hacer el doctorado y ya lo tenía muy claro que me gustaba, que quería seguir. Y vocación sí, porque no he hecho ningún otro trabajo que un trabajito de estudiante de verano, pero de trabajo solo he hecho esto, la academia y trabajar en la investigación. Muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos, y yo también hacia ellos. Y bueno, cuando puedo, traigo a mi familia como para ver actos y bueno, cuando estoy en Bélgica y doy alguna presentación o algo, solo también como ellos no lo han vivido, como para verlo un poco y para ver cómo es este mundo donde yo ahora opero y donde vivo. Bueno, mi padre ha fallecido, pero trabajaba en la compañía de tren como un administrativo, y mi madre era enfermera. Así que hemos, sí, bastante, yo diría que bastante normal, pero digo enfermera, pero mi madre estudió hasta, me parece que los 17, en la época se hizo enfermera como por las prácticas, era un poco sí, 2 hermanos, soy el pequeño, pero somos 3 en 2 años y medio, así que la diferencia es muy pequeñita. El mayor tiene 2 años y medio más que yo, y el segundo tiene ni 1 año más que yo, 11 meses y medio. Los otros han hecho informática. A pesar de que mis padres no han estudiado, lo tenían muy claro que era un aspecto muy importante, no solo para la carrera que hace, sino también por el desarrollo intelectual que es tan importante. Y mis padres siempre lo han visto así. También la lectura en casa, siempre hemos leído mucho en casa, era como un aspecto de la familia que siempre ha estado. Y sí. Bueno, la mejor forma de verlo es mis hermanos tienen algunos, bueno, tienen chicos y chicas, pero sobre todo chicos, y la diferencia que ves entre chicos y chicas hasta los 10 años, sobre todo, es muy, muy grande. Yo estoy encantado con mis chicas porque son muy cariñosas, y como padres es una gozada. A ver, ellas lo dirán un poco distinto. Intentaba de que no había influencia, que pueden hacer lo que quieran hacer. Dicen ellas que, claro, vienen colegas míos, amigos míos a casa, que suelen ser gente de trabajo o amigos del extranjero, pero hablamos un poco yo como economista de la economía, dice, claro, aunque no había ninguna dirección en la que nos empujabas, lo que escuchábamos era esto. Y creo que sí, que es así. Pero de todas maneras, yo sé, la pequeña está haciendo químicas, no es que nosotros como padres decimos tienes que hacer esto o lo otro. Yo creo que es muy importante que en lo que estudies, que puedes escoger lo que literalmente te da la gana, pero que literalmente también te ilusiona, porque si haces algo que no te gusta. Lo vemos un poco en gente que estudia economía, más área aún, administración y dirección de empresa, que muchos chicos lo hacen porque no saben qué hacer o sus padres lo dicen. Y creo que esta motivación se nota. Yo creo que hay que hacerlo porque te gusta, porque te ilusiona, porque al final son 4 años de hacer una carrera y luego te afecta en lo que haces más tarde en tu vida, y tienes que ser una cosa que intelectualmente realmente te ilusiona. Estaba trabajando en casa y recibí la llamada, no reconocí el número y no sabía de qué iba, porque la primera reacción es como cuando tienes una llamada, ni sé lo que he dicho, y creo que no era de alguna manera, que no me recuerdo, pero sí me recuerdo que estaba un poco despistado. Y él, muy simpático, se puso a reír un poco con mi reacción, y todos estuvimos hablando un rato. Y obviamente estaba súper feliz y muy agradecido. Y para mí los premios de Rey Jaume I es la celebración de la ciencia, porque en el fondo es digamos, sobre ciencia, sobre el conocer, el conocimiento, y entonces es lo más bonito que hay.